nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que me olvide, mañana la fiesta de San José, patrón universal de la Iglesia, y será la misa a las 10 de la mañana. Amados hermanos, vemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, la controversia, la pugna, la disputa frontal, aguda y culminante antes de la pasión y muerte de nuestro Señor, con los judíos, con la élite religiosa del pueblo elegido. Y esa confrontación, esa discusión. Y para situarnos habría que leer también no solamente este pasaje, sino todo lo anterior. Porque nuestro Señor nos habla de la verdad que nos hace libres, que Él es la verdad. Y como vemos aquí, termina huyendo, ocultándose. Por eso San Juan Crisóstomo dice que se hizo invisible. Y parte de eso es el significado del ocultamiento de las imágenes, salvo el Vía Crucis. Y además de otro significado que ya veremos más adelante, que también tiene ese ocultamiento o desaparición de nuestro Señor, y que la liturgia lo manifiesta durante toda la gran semana mayor que va a venir, y que después hablaremos, pero que ya saben, porque no es más que recordar lo que se ha dicho años anteriores. Y nuestro Señor se escabulla haciéndose invisible, porque lo van a apedrear. No oís la palabra de Dios porque no sois de Dios. Gran interrogante. Esto se plantea también a cada uno de nosotros y a cada hombre. A todo budista, musulmán, chino, japonés, chicharate y botarate se plantea este drama. Aquí se plantea ante el pueblo elegido, pero también se nos planteará a cada uno de todos los hombres que vienen a este mundo. Y aceptamos o no aceptamos. Si no aceptamos es porque no somos de Dios y por eso no oímos la palabra de Dios así de categórico. Es tremendo. Y pues bien, toda esta discusión, vuestro padre es Satanás, que habla de lo propio, porque él es padre de la mentira. En cambio yo soy la verdad y la verdad os hace libres. El Hijo os hace libres. Eso es todo lo que está en el texto antecedente al Evangelio de hoy de San Juan. Por eso hay que leerlo en vez de leer tanta novelita y tanta bobadita. Tenemos tiempo para todo, pero no para la contemplación, la meditación de la palabra de Dios. Que por cierto, que se va a contemplar. Mejor es a lo kempis, lamento. Yo sé que esto da tirria, pero hay que convencerse. Hemos sido idiotizados espiritualmente durante cientos de años. Se ha despreciado la inteligencia. ¿Y qué hago yo sin inteligencia, que es la que capta la verdad? Y si Dios es la verdad, y si Cristo es la verdad encarnada,
Si no tengo esa inteligencia de Dios que me da la fe como luz divina sobrenatural, ¿qué? ¿En qué creo? ¿A quién rezo? ¿Qué piedad tengo? La piedad está fundamentada en la doctrina, en la verdad. Pietas cum doctrina. Y ya no estamos para devociones remilgadas de fervor voluntarista afectivo al estilo protestante. O nos situamos en la espiritualidad honda, profunda, o desaparecemos. Y más bien vamos a desaparecer, porque ya lo dijo nuestro Señor, la hecatombe apocalíptica llegará a un extremo que si Él no apresura su venida o la abrevia, nadie se salvaría. Y vemos con este desmastre eclesial o eclesiológico de lo que está pasando en el mundo y dentro de la tradición. Más apocalíptico no puede ser. Es la verdadera pasión del cuerpo místico que a imagen y semejanza de nuestro Señor parece crucificado en la cruz. Al punto que ya no se sabe dónde está la iglesia. ¿Quién representa a la iglesia? Pero allí donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí hay iglesia. No ahí hay la transubstanciación, que esa es la definición en la nueva misa. No, que es una parodia, como todo lo que ha salido del Vaticano II. Sino, justamente, para que reunidos en la fe, lo que haya poco o muchos, eso es iglesia, parte de la iglesia. Aunque la iglesia hoy está desjerarquizada, oficialmente hablando. Porque la visibilidad de la iglesia no puede estar en el error, en la herejía, en el cisma ni la apostasía. Eso quede claro. Pero por eso tampoco se acabó la iglesia. Se eclipsó, se redujo, se contrajo. Hasta que venga nuestro Señor. Y hay que pedir que venga. Porque si no vemos que la locura, la chifladura, el desequilibrio mental religioso, que es peor que la locura del simple loco de la calle, nos va a destruir. Somos hijos de este siglo botarate, imbécil, que no razona ni piensa, donde todo cambia y nada se estructura en la esencia, en la sustancia de las cosas que configuran la realidad. Esa es la cábala, el cabalismo, la judaización ya hecha un modo de vida, del cual el Internet es expresión. Por eso todo cambia. Nada permanece. Y eso se va introduciendo como hábitos mentales. Eso no hay nada que hacer. Y ya no hablo por lo malo. Eso ni se diga. Sino por la misma estructura técnica del cambio permanente. Y ese cambio, así cambio de chancleta como de mujer, de marido, de sexo, es el cambio. Todo se vale, menos la verdad. Nada que hacer, es una realidad. Y si no la vemos es porque nos estamos ya contaminando más de lo que tolera la cordura.
Entonces vemos esta disputa tremenda entre la élite judaica y nuestro Señor. Ese fariseísmo puro que impugna la verdad, que raya en la locura, en el fanatismo religioso, que es como el reverso, decía Chesterton, y no que yo lo lea, pero medio leo a Castellani y él lo dice, porque yo no soy un literato. Además, por hacer mucha literatura, se ha hecho en la iglesia poca filosofía y poca teología. Grandes latinistas y desestructurizados teológicamente. Me acuerdo del padre Sarmiento, eminencia en latín. Tenía 200 ediciones de Virgilio y un día me increpa como bruto porque le dije que no conocía a Virgilio, que nunca lo había leído, y le digo, y padre, ¿y usted leyó la Suma Teológica? Entonces más bruto es usted, porque yo como sacerdote y usted necesitamos leer la Suma Teológica, no a Virgilio, que puede servir. Se quedó callado el pobre viejo, lo aplasté, pero se lo tenía merecido por atrevido, porque eso es atrevimiento literario. Pero ¿a quién se iba a encontrar en la fraternidad que le contestara así? Nadie. ¿Quién se ha leído la Suma Teológica? Y otros la han leído como el padre Ramírez, Santiago Ramírez, 40 veces, y entendido muy poco. Entonces, ni leyendo ni no leyendo. ¡Qué misterio! Pero bueno, entonces vemos cómo se conculca la verdad, se raya en el fanatismo. Y el peor de los fanatismos, el religioso, ese pecado contra el Espíritu Santo. Y nuestro Señor, que era la verdad encarnada. Por eso el que oye mis palabras tiene vida eterna. Y mi doctrina no es mía. ¿Cómo? Mi doctrina, dices, mí y no es tuya. Porque todo lo que tiene el Hijo viene del Padre. Todo. Porque el Padre es la fuente de la divinidad. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Todo lo que tiene el Hijo procede del Padre. Y por eso en la misma esencia y sustancia y naturaleza, cada uno la posee con una personalidad propia al Padre y otra propia al Hijo y otra propia al Espíritu Santo. Entonces mi doctrina no es mía, pero es mía. Misterio de Trinidad, que ni se predica. Y por eso la gente medio piadosa, destartalada en miles de devocioncillas, sin inteligencia, sin sapiencia, sin comprensión de las cosas de Dios. Y así, ¿qué vamos a tener de religión? Una religión a lo protestante. Y así viene la hecatombe. Porque cuando se conculca la doctrina, ¿y eso para qué sirve si yo me santifico? Y la santidad afeminada, más santito. Pues no. Esa es la parodia demoníaca, hecha religión, santidad, piedad. Y al que no le guste
Y no hablo por los aquí presentes, sino por todos aquellos hipotéticos escuchas, oidores o lo que fuera. El que no le gusta, que se reestructure en la verdad. Que estos fariseos, no, eres endemoniado. Se lo repiten. Este es, digamos, el diálogo farisíaco en su culmen. No decimos que estás endemoniado y nuestro Señor, vuestro padre Abraham, deseó, ansió ver mi día. Y vemos aquí cómo se conjuga la epístola con el Evangelio, que parece nada que ver. ¿Por qué me habla de Abraham la epístola? Porque todo el Antiguo Testamento estaba en la descendencia, la promesa de Abraham, que fue revocada por la sangre de Cristo, y por eso habla ahí de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, que antes fue así, pero ahora es con la sangre de Cristo y no con sacrificios de toros, de vacas y de cabras. Esa es la inteligencia para mostrarnos que hay una nueva alianza, no ya en la sangre de Abraham y su descendencia, sino en la de Cristo. Y por eso está nutrida en la Santa Misa, que han parodiado, falsificado con el Novus Ordo. Entonces vemos cómo se conjuga muy bien. Y entonces Abraham deseó ver tu día, pero chico, si no tienes ni 50 años, ni aun tuviera 100 y 1000. Pues antes que Abraham exista, yo soy. No yo existo como traducen malamente los literatos. Yo soy. Ese es el nombre propio de Dios. Ego sum qui sum, le dijo en el Sinaí a Moisés. Yo soy. Porque esa es la esencia divina, el ser en plenitud. Y por eso no existo. Porque el existir es la condición de lo que es producido, extraído de una causa como un efecto. Y eso es propio de criaturas, no de Dios. Entonces, yo soy. Clarito los judíos sabían. No eran tontos, estarían locos por su desviación religiosa, pero tontos no. Enseguida cogieron piedras para aplastar la verdad, lapidar la verdad. Eso es lo que hace el fariseo. Lapida la verdad, no la sufre. Por eso dice nuestro Señor, no sois de Dios porque no oís la palabra de Dios. O mejor dicho, no la oís porque no sois de Dios. Ni sufrís la palabra. Eso es lo que dice en el texto antecedente al contexto de esta parte del Evangelio. Por eso hay que leer todo. La controversia que aquí está expresada para no hacer tan largo el Evangelio. Entonces ahí vemos la confrontación y la lapidación
de la verdad. Por eso esto es el fariseísmo en acción, en novela si quieren, de ese espíritu impugnador que no sufre, que no oye y que contradice a la verdad manifiesta. ¿Y qué más manifiesta en nuestro Señor? El Mesías. Pero ¿cómo entonces Abraham ansió ver su día? Eso implica la encarnación. Eso implica que el Mesías esperado no es un Mesías ungido, enviado de Dios, pura y simplemente, sino que es Dios. ¿Cómo entonces? Pues lo explica Santo Tomás. Eso es lo que no han entendido los jesuitas, los teólogos y los doctores. Que la Trinidad es una revelación del Nuevo Testamento, error craso y herético. Pero nadie se ha dado cuenta de la aberración. La misma fe en Abraham sin Trinidad. Bueno, entonces si es así, yo no creo en el Dios católico. ¿Se entiende, no? Entonces sí hubo manifestación, revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento y de la encarnación. Por eso ansió ver su día, lo vio y se alegró. Pero la diferencia está en que esa revelación la conocían los mayores, los profetas, algunos reyes como el rey David, del que proceden la mayoría de los salmos, pero no el pueblo, los menores. Pero sí lo sabían los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces era el modo de la revelación que no había sido explícita hasta que no llegara la plenitud de los tiempos, con el Verbo hecho carne. Entonces, por eso pudo decir, Abraham ansió ver mi día. Entonces el pueblo fiel creía en el Mesías y lo esperaba, pero no creía que ese Mesías fuera Dios encarnado. Digo el pueblo, porque Abraham sí sabía. Y así se explica entonces cómo la concepción del Mesías completa en la encarnación de la divinidad de nuestro Señor, y la del pueblo que podía creer o no en el Mesías, pero como simple enviado, y así muchos creían, y algunos otros después creían que también era Dios, se perfeccionaba esa creencia. Pasaban de lo implícito a lo explícito. Pero esos fueron muy pocos, porque el resto del pueblo ya vemos cómo terminó, democráticamente crucificando a Cristo, aunque democráticamente lo habían aclamado el día o la semana anterior. Esa es la voz del pueblo democrático. Democráticamente imbécil, que hace y deshace como esbirros de sus dirigentes, y que si son buenos, bueno, para gloria de Dios, y si son malos, que es la gran mayoría, ya vemos el desastre en el orden político y en el orden de la iglesia. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuán honda es la disputa, el enfrentamiento. Y nuestro Señor se ve obligado a hacerse transparente, invisible, y se fuga.
como dice San Juan Crisóstomo. Si esto no se predica, como tantas cosas, es porque los curitas no leen, no estudian. Y repiten como loritos que se saben, si acaso, de memoria. Pero eso no sirve hoy. Como no sirve el simple catecismo. Ya lo decía el padre Castellani. El simple catecismo me sirve cuando todo anda bien. Entonces yo con poquitas cosas sé lo que tengo que hacer y ahí por ahí voy. Pero con este hecatombe doctrinal, filosófica, con el simple catecismo, imposible que aprendiéndome yo el abecedario, yo haga la obra del Quijote. Imposible que aprendiéndome la tabla de multiplicar, yo sea un físico matemático. Entonces, hoy se requiere verdaderamente solidez. Pero nos han cogido durmiendo y despertar, ¿y qué hacer? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero las cosas hay que decirlas y no seguir durmiendo en la espiritualidad del Kempis. Lo lamento, lo lamento. Y el que crea que me equivoco, con nombre y apellido que salga y diga, Padre Basilio, ¿se volvió loco? ¿Por qué dice esto? Y vemos, hablamos, dialogamos y disputamos teológicamente. A ver, ¿qué pasa? Porque ya está bueno de sermoncitos baratos y aún de monseñoritos que parecen más bien monseñoritas. Mis estimados hermanos, se me cae la mano. Es que soy santo. Tu santa madre. Rechinen. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Afeminadito, con pañitos de seda, no. A un hombre curtido en el desierto. ¿Cómo han mariconeado la religión? ¡Qué lamentable! Entonces, no nos extrañemos que tengamos mariconcitos hasta en la cúpula del papado. Porque hasta santo maricón, perdónenme, vamos a tener gracias a Bergoglio. ¿Qué vamos a hacer? Así están las cosas. ¿Y quién dice algo? Y digo de decir algo con doctrina, no con babosería o locamente, sin cordura, sino con equilibrio y sopeso. A ver, por eso el pueblo de Fiel está sin pastores, porque los obispos que hay no vale ninguno, medio centavo, ninguno, y me los cargo a todos, que salgan. La línea de Godin-Tuck quiere reivindicar el monopolio de la tradición, conculcando la de Monseñor Lefebvre, e impugnando que fue ordenado por un masón.
Es que un masón, donde hay materia, intención y forma, consagra. Por eso San Pío X no mandó a consagrar ni ordenar a los que había hecho el masón cardenal Rampolla, que se dio cuenta después de su muerte. Pero si yo digo que Rampolla estaba loco, ya es otra cosa. Así que los tucistas tienen la cara de decir que la línea de legitimidad y baluarte de la tradición son ellos y no la de Monseñor Lefebvre. Pero es que hay que tener la estupidez en la cabeza, porque son ellos los dudosos. Además, Monseñor Godin-Tuck no fue ningún obispo tradicionalista, cuando el mejor de los casos, una marioneta, que aún sus declaraciones fuertes pudieron ser manipuladas por los alemanes de una boche, como lo deja entender en su momento Checada, cuando todavía medio pensaba. O el imbécil aquí de Jorge Ortiz. La única misa y los únicos son los de Godin-Tuck. Y por eso mandó al imbécil ese, que ahora no me acuerdo el nombre, a los de Bedia. Otros tucistas. Y el padre Zárate, que se cuide conmigo, que yo no soy Raúl Amado de Sunsurcorda, que cerró el blog por las presiones. Porque tengo de él información de su moralidad y conducta. Y si me quiere oír, que hable. Se lo advierto. Pero a todos los tucistas, Gerard de Laurier se aprovechó en su frenetismo religioso de oposición a Monseñor Lefebvre, porque no quería declarar la sede vacante bruta y tontamente como él. Entonces lo impugnó, se inventó lo de la oblatio munda, porque decía que Monseñor Lefebvre, al decir una cum, entonces ensuciaba, manchaba la misa. Peor que los modernistas. Y el imbécil no se da cuenta que podía ser, como me lo dijo el padre Smithberger cuando yo le increpé, que no se podía decir el una cum, aún sin entrar en si es papa o no es papa, porque a un hereje no se lo nombra en el canon. Y después veremos. No, aquí lo hacemos subcondición. Ahora no lo diría. Pero al imbécil de Gerard de Laurier, muy teólogo, que explicaba la Inmaculada Concepción con un sistema de coordenadas cartesiana, porque eras un matemático. Y cuando uno es un alto matemático, no tiene la capacidad metafísica, no del tercer grado de abstracción, mal llamado, sino de la separatio metafísica, para superar el segundo grado de abstracción en el que están en todos los niveles las ciencias naturales. Y el bruto de Hawking que se murió, y ahora sabrá él si Dios existe, pedazo de animal. Cualquier ser humano con un poquito de inteligencia, con las 5 vías de Santo Tomás, llega a la conclusión de que Dios es. Otra cosa es que crea o no. Porque la inteligencia es capaz de concebir la verdad. Y si no, no somos inteligentes. Somos brutos o imbéciles agnósticos. Ya ven para qué sirve la inteligencia. Así que el bruto de Hawking, rezar por él, pobrecito. Pero nos los dejó como un monigote el gran científico y parecía una tartalata. Hasta la cara no se sabía si era hombre o mujer, macho o hembra. Perdónenme, pero es que el atrevido con su parodia de ciencia, porque eso no es ciencia, eso es filosofía mala, científicamente especulada, a ver si se cayó en el hoyo negro del infierno. Espero
que se haya arrepentido con tanta enfermedad y tanto cuento. ¿Quién sabe? Pero la prensa no lo va a decir. Pero él ya sabe si Dios existe o no existe. De eso seguro. Y que se lo venga a decir a los imbéciles que lo siguen siguiendo. Pero toda imbecilidad hoy es ciencia, como todo arte, toda basofia hoy es arte. Y toda estupidez es moda. Y todo hombre es mujer, y toda mujer es hombre. Che, ¿qué te pasa? Todo se vale. Pues no. Y ahora cómo le quedó la cara a Ordóñez. Pero bien hecho esa humillación por imbécil. Y a Pablo Victoria, que de lambón se puso y con los protestantes. Da vergüenza. Pero a ver que esto le sirva de humillación para que se le bajen los humos a él y a la fraternidad. Y piensen, y no se le caiga la cara de vergüenza el día que Dios nos ponga o nos cruce. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo es necesario inteligir las Escrituras, que hoy nos ponen esa confrontación del bien y la verdad ante el mal y el error, y su impugnación. El fariseísmo es del demonio, como aquel curita que dijo que el ayuno de 40 días, eso lo hace el padre Basilio porque es del demonio. Y no digo el nombre para que al pobre no se le retuerzan más las tripas, de las cuales ya bastante el pobre sufre. Y a ver quién va a decir loco con peso. Porque aquí hay más de un loco religioso que pontifica con báculo y mitra. Y quiero completarlo de Gerard de Laurier. Entonces se tiraba la misa inmaculada diciendo que Monseñor Lefebvre, al no declarar la sede vacante como él quería, mancillaba la misa. Y eso hay que escucharlo como él lo dijo. Y entonces se inventaron la parodia de Tuck de que tradicionalista, ni un comino de tradicionalista. Él estaba en el Vaticano promoviendo que a la mujer no se le prohibiera hablar en el recinto sagrado, que pudiera entrar con altivez como el hombre con la cabeza descubierta, que pudiera participar de la liturgia. Todo de un modernista consumado. Otra cosa es que le daba lo mismo, como buen oriental que era, y habiéndolo perdido todo, hacer esto o lo otro. Y así pudo concelebrar la misa y después decir la nueva y decir, bueno, era inválida porque no comulgué. Entonces, peor, si no estabas loco, eres consciente de hacer un rito inválido. ¿Para qué haces una misa inválida por no comulgar? Y no dice porque la nueva misa sea inválida. Y a las 3 semanas lo consagra a Gerard de Laurier. Y Gerard de Laurier, con gran fama de teólogo, le convalidó la imagen de este hombre que no ha hecho más que consagrar obispos cismáticos y herejes, como Checada, Barbará y Sambor. Ellos mismos, antes de cambiar, reconocían. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué me van a hablar?
que esa es la sucesión apostólica verdadera, serán atrevidos. Y quizás Dios ha permitido esta crisis para que esto salte a la vista. Porque ¿quién se atreve? Ni yo me atrevía. Pero ahora cuando se le viene a uno encima, pues bien. Y hay que reivindicar el nombre de Monseñor Lefebvre, que con sus defectos o lo que fuera, fue el único obispo que podía garantizar cuerdamente, válidamente, la sucesión apostólica. Hasta Monseñor de Castromayer, yo no lo hago. Hazlo tú y yo estoy contigo, como un hermano menor. ¡Qué humildad! Pero Gerard de Laurier, judaicamente, porque tiene una cara de judío que no puede con ella, hay que mirarle la cara o la jeta, perdónenme, para darse cuenta. Así que los dos paladines, basofia, pecado capital de cisma, manchan la misa, y por eso yo tengo que hacerme ahora obispo. Si él era tan lúcido, ¿por qué no lo ayudó a Monseñor Lefebvre? ¿Por qué no le tuvo paciencia? ¿Por qué se le reveló la soberbia farisaica? Y se inventan ahora el Godin Tuk, tu abuela. Y el que no lo crea, que vaya y lea en latín las actas del Segundo Concilio Vaticano, para que vean lo tradicionalista de Monseñor Tuk, líder del feminismo religioso de las mujeres en la iglesia. Ya ven, toro bravo se crece en la lidia, pero hay toreritos de quinta que no saben con qué toro se meten, porque están acostumbrados a torear con novillitas. Y bueno, y esto no termina aquí, esto comienza aquí. Y lo único que pido es transparencia, verdad, integridad, porque empiezan a hablar estupideces como la imbécil de Olga Moreno, que con 80 o 90 años no le ha servido de nada. Y así todos somos amigos, porque me bajó el morro la vieja ricachona. Y digo ricachona de la alta alcurnia. Su hermana, la esposa de Boisadós, un día me dijo que eran la tercera empresa o lo que fuera en la Argentina exportadora con flota mercantil propia, que después se vinieron un poco abajo. ¿Y cómo sé esto? Porque Boisadós fue profesor mío en el Colegio Nacional de Montserrat. Soy tradicionalista, mucho gracias a él. Pero él, como es disandrista y Disandro es gnóstico, que lo frené con su interpretación exagerada de la bola quod ex officio apostolato. Eso es lo que no saben los imbéciles tusistas. A Barbará lo paré por decir herejías en su libro La Vergerie, Nuestro Señor Jesucristo en la Vergerie, o sea, el rebaño de Cristo y algo así, y no, que él no se aguantaba a nadie, se cayó Chito, y Disandro Chito. Entonces que viene la Olga Moreno a publicar estúpidamente una carta privada, pero quedó peor porque la traté de bruta. Pero como tiene al padre Espina detrás, que se la aguante. Y quieren reivindicar que son ellos, cuando tienen cola de paja estructuralmente hablando.
Y vienen a conculcar y a poner en duda lo de Monseñor Lefebvre, porque el Lienar fue masón. Y la Olga Moreno, ¿cómo va a defender usted? Es que yo no soy Morelo, al que tú también sigues allá. Que ahora él, de todos modos, es sacerdote porque el obispado le dio el sacerdocio. Tu abuela, Morelo, tu abuela. Que te siga bañando tu mamá, perdón. Y aquí digo con respeto porque no sabía, la pobre murió hace 3 años. Y mis condolencias. Pero es que la vieja lo creó en la santidad. Por eso se creyó que Monseñor Lefebvre se había desviado. Y él entonces hizo la revolución en el seminario de la Argentina, del cual él era o había sido rector. Entonces todos los tucistas, desde Guerard, los 9 americanos, y Morelo, y lo que queda por ahí, ha sido en amplia y franca rebelión de Monseñor Lefebvre, y por eso odian la fraternidad, no la neofraternidad de hoy, sino la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre. Y se lo cargan, y nadie en la fraternidad ha tenido el honor de defenderlo a Monseñor, porque él podía no defenderse por humildad o lo que fuera. Pero es que tampoco le interesaba a esa cúpula que lo rodeaba, que es la que ha traicionado. Entonces vemos cuán doble es el golpe maestro de Satanás, por la obediencia llevar a la desobediencia, y por Godin Tuc, lustrado por Guerard de Laurier, porque ese fue el verdadero culpable, dividir la tradición. Así que lo lamento. Y yo he recibido más ataques de toda esa gente en Francia, en México y en la Argentina que de los modernistas, porque los modernistas por lo menos respetan, pero estos como son unos locos de remate, no respetan ni a su abuela, así de claro. Lamento, y que Dios me perdone, pero Dios, perdónalos, porque estos imbéciles no saben lo que hacen. Y si yo no sé lo que hago, Señor, dame luz. Y mañana mismo, o ahora mismo, me retracto. Porque no estoy tan loco para creerme infalible. Pero ante la duda, hay que frenarse. Es lo mínimo de cordura, de salubridad mental. Pero como hay que sobrevivir, chica, entonces ve y te prostituyes y sobrevive coleando. Y digo coleando. No vayan a interpretar otra cosa por ahí o en otro país, porque las palabras cambian mucho. Como esas salamandras que las pisa uno, y como la serpiente se mueve, y como son toda cola, por eso se dice coleando. Pues bien, mis estimados hermanos, así entramos en la pasión. Y vemos esta confrontación entre la verdad y la mentira, entre Dios y Satanás. Entonces toca elegir. Y el que no oye la palabra de Dios es porque no es de Dios, porque la verdad os hará libres. Mis estimados hermanos, que esto nos ayude a compenetrarnos en la gran Semana Santa que va a venir, y así identificarnos en la alianza nueva y eterna
en la sangre de Cristo, que se renueva sacramentalmente, substancialmente, con la divina presencia en la misa tridentina. Y que así entonces es nuestro legado testamentario de la herencia de Cristo. Más tesoro en esta tierra no se puede por un Dios prodigar. ¿Tenemos esa concepción de la misa? Que eso nos nutra el alma y sepamos por qué estamos aquí y para qué vivimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.